Hola, buen día, espero se encuentren muy bien. Los saluda nuevamente el maestro Luis Hernández y estoy aquí apoyándolos ahora con un nuevo tema para esta educación a distancia. El día de hoy estaré platicándoles de una forma muy sencilla, pero muy compleja, detallada lo que sería la historia del átomo, o como la conocemos, teoría atómica. Te agradeceré muchísimo que puedas suscribirte a mi canal y si te gusta el video, pues que me regales tu like. Te agradeceré muchísimo, no sabes cómo eso me puede estar motivando para seguir con este proyecto. Antes de poder comenzar con la historia del átomo, necesitamos entender algunas cosas como han ido evolucionando, como lo que sea el concepto de la materia. Tal cual, esto lo hemos visto en otros videos, pero ahorita necesitamos repasar de una forma general. Es inevitable entender cómo muchas personas, muchos científicos, lograron ir pensando, modificando, creando varios conceptos para llegar hoy en día a todas las teorías científicas y los hechos contundentes que pues, nos permiten tener la vida que tenemos. Entonces, en el caso de la materia, empezamos con lo que viene siendo un griego, Tales de Mileto. Hace demasiados años, él en su momento dijo, todo está hecho de agua. Así de simple. Para él, el agua era el elemento indispensable de la vida. Después surgió otros dos pensadores, otros dos filósofos. Tenemos a Anaximandro y Anaxímenes, quienes en su momento dijeron, ¿sabes qué? Tales de Mileto, el agua no es algo que nos convenza al 100%, porque bueno, tenemos las ideas y lo que realmente hace a las cosas es el aire. Todo es aire y todo el aire regresa al aire, tarde o temprano, así de simple. Entonces las personas cambiaron esa idea. Después tuvimos a otro griego y este fue Heráclito de Éfeso. Esta persona, también hace muchos años, casi 100 años después del primero que mencioné, comentó en su momento, lo siento, pero es el fuego es el que hace las cosas. Ese fuego es el que permite que todo exista. Y claro, aquí estamos hablando también por aspectos románticos. El fuego de otra manera participa en el alma, participa en el amor, etc. Entonces el fuego es lo que hace todo. Y después llegamos a otro griego que fue Anaxágoras, también hace muchos años. Y esta persona dijo, a ver, tienen razón y no tienen razón. Hay muchas cosas, pero a final de cuentas, las cosas están hechas por sustancias diferentes. No nomás es una, no son dos, son varias. Y entonces empezamos a pensar en mezclas. Entonces, Anaxágoras fue el primero que dijo, no es una sola cosa, son varias. Y pasando otros años, tuvimos la oportunidad de tener en la historia a un griego de nombre Empedocles. Esta persona, que vivió hace bastantes años, comentó que los elementos es de lo que está hecho todo. Y los elementos, él decía, juraba y perjuraba que eran 4, teniendo el fuego, el agua, la tierra y el aire. Y él decía que esos 4 elementos se combinaban en diferentes proporciones, por ejemplo, en diferentes cantidades, pero se combinaban principalmente por un motivo. O sea, lo que los unía, según Empedocles, pues bueno, era simple y sencillo, el amor. Y lo que los podía separar era el odio. ¿Sí? Así como suena. Y este Empedocles hizo mucho hincapié en esos 4 elementos. Pasaron algunos años para tener la participación de 3 filósofos griegos que tuvieron ideas similares. Uno de ellos fue Leucipo, el otro fue Demócrito y el otro fue Epicuro de Samos. Esas 3 personas, los 3 filósofos, defendieron mucho lo que es la palabra átomo. Para Leucipo, todo lo que es visible está hecho de partículas elementales llamadas átomos, entre los cuales solamente hay espacio vacío. Para Demócrito, dijo él claramente que los átomos son indivisibles, sin, tomo, división, por eso del griego átomo, sin división, pues se refiere a una partícula, en este caso a una partícula elemental que no se puede dividir en otra más. Y para Epicuro de Samos, pues la realidad está formada por átomos y el espacio entre ellos. Él, a diferencia de los anteriores, él decía que ese espacio también tendría que considerarse como algo que está ahí.
Para el siglo IV antes de nuestra era, tuvimos a Aristóteles, un personaje muy famoso. Y este filósofo comentó en su momento que la palabra elemento era muy relevante y le dio mucho empuje a este concepto, definiéndolo como tal, como aquella sustancia fundamental de lo que todo está hecho. Asimismo, decía que las sustancias son todas las cosas que hay en el mundo, constituidas de materia, que nunca cambian, y retomó asimismo los 4 elementos. O sea, Aristóteles desestimó la palabra átomo de los 3 filósofos que mencioné hace rato y le dio mucho empuje a los 4 elementos que Empedocles había comentado anteriormente. Y esta idea perduró con gran fuerza hasta el siglo XVI. Pero bueno, sí tuvimos una persona que en su momento quiso hacer algunos pequeños comentarios importantes y fue Lucrecio Caro. Esta persona decía: los átomos sí es cierto, sí existe, o sea, la teoría atómica, o en este caso la filosofía del átomo, él decía hay que darle importancia, pero bueno, no se le dio mucha lamentablemente y la idea de Aristóteles perduró hasta el siglo XVI, siendo que los 4 elementos era lo único que existía, hasta que Robert Boyle, entre 1627 y 1691 que vivió, pues él tal cual hizo una publicación sobre los átomos y los elementos. Él por fin retomó ese concepto y le dio completamente una definición bien estructurada. Estamos entonces en el siglo XVI. Algunos elementos se conocían, otros no. Y esta imagen que les muestro es una idea de cómo eran representados. Ojo, aclaro, algunos todavía no habían sido descubiertos en base a las fechas que estoy manejando ahorita en la presentación. Pero lo que sí decían es que esos elementos se unen entre sí y forman las sustancias que estamos viendo en todas partes. Si lo vemos de una forma un poquito más coqueta, sería este el esquema de algunos dibujos de cómo eran representados con nombres ya en español. Y si se fijan, tenemos el fuego, tenemos el agua, porque todavía no se comprendía, no se conocía que fuesen, digamos, hechos de otro tipo de, llamémosle, elementos. Apenas en el siglo XVI se conocían solamente estos. Y no fue sino hasta gracias a Lavoisier que tuvimos muchísimas más oportunidades de conocer sobre este tipo de cosas. Porque él, bueno, a final de cuentas, él hizo la ley de conservación de la materia. También participó increíblemente todo lo que fue la comprensión de la combustión, tal cual refutó la teoría del flogisto, haciendo la demostración de que el oxígeno era el causante de la combustión. Asimismo, también él definió completamente y de una forma muy clara y sencilla lo que fue los elementos, los compuestos. Pero bueno, hizo muchísimas cosas. Ahorita solamente es un pequeño, muy breve resumen de todo lo que aportó. Pero realmente la historia, hasta la presencia de John Dalton, fue que tuvo, por fin, el primer modelo atómico. Dalton fue la primera figura en la historia de la química que hizo un dibujito, un modelo de esto es un átomo. Pero bueno, vamos viéndolo paso a paso. A pesar de que es historia muy antigua, hablamos tal cual siglo XVI, en delante, pues yo le estoy poniendo aquí que es la historia moderna del átomo, más que nada pensando a partir de lo que sería el primer modelo atómico. Y hay muchísimas personas que participaron en esta historia, demasiadas, pero voy a centrarme en aquellas más, digamos, representativas. Teniendo en primer lugar, por supuesto, a John Dalton. Después estaremos hablando de una forma sencilla de Joseph Thomson. Después tendré a Ernest Rutherford y sus teorías. Y terminamos esta primera sección con Niels Bohr. Vamos a ver paso a paso, de una forma breve y sencilla. Una de las primeras figuras que menciono es John Dalton, y esta persona muy importante fue la que dio origen o pie a lo que sería la teoría atómica como tal de una manera bien estructurada, y comenzó tal cual con sus postulados. Primero, la materia está constituida en su totalidad a partir de átomos, que son unidades de materia indivisibles que no se pueden ni generar ni destruir. Después, los átomos de un elemento concreto tienen en todos los casos el mismo tamaño, peso y cualidades, siendo todos ellos iguales entre sí.
las características de los átomos de diferentes elementos, pues siempre serán diferentes y poseen sus propias características. Si bien pueden combinarse con otras sustancias para formar diferentes compuestos, los átomos en sí permanecen inalterables, no pueden ser ni divididos ni destruidos. Los compuestos se forman gracias a la combinación de los átomos de dos o más elementos diferentes. La combinación de diferentes tipos de átomos se lleva a cabo por medio de relaciones simples. La combinación entre dos elementos concretos puede dar lugar a compuestos diferentes en función de qué tanto tiene de uno o del otro. En las reacciones químicas es posible crear, disociar o transformar moléculas, siendo estas una reorganización de los átomos que componen cada compuesto. Un mismo compuesto es producido siempre por una misma proporción y combinación de específicos átomos. Y sí, estos son los nueve postulados de Dalton. Pero vamos a verlo de una forma resumida. Dalton, en 1803, publicó sus postulados y sus teorías. Y dijo claramente, todo está hecho por átomos. En resumen, cada uno es único. Son indestructibles, son indivisibles y son invisibles. Son los compuestos la unión de dos o más átomos de diferentes elementos y están en proporciones fijas y son por uniones sencillas. Y todo esto lo resumió en este dibujo, el cual es su primer modelo atómico, una bolita, así de simple. El primer modelo atómico es una simple y sencilla bolita. Pero claro, tuvo muchos aportes, como lo que fue también en su momento definir concretamente el concepto de elemento y el concepto de compuesto. Los definió de una forma perfecta que sigue hasta la fecha. Y, asimismo, elaboró una nomenclatura. La palabra nomenclatura, ¿qué significa? Esas reglas o fórmulas que son utilizadas para nombrar a todos los elementos y los compuestos químicos. Y Dalton hizo una muy bien estructurada. En el caso del concepto elemento, o elementos en plural, pues bueno, él dice que no se pueden descomponer en otras sustancias más simples por ningún método químico. Ahí tenemos algunos elementos con sus propias características, sus propias, llamémosle, cualidades, y son únicos entre ellos. Pero en el caso de los compuestos, aquí sí estamos hablando de que pueden separarse en formas más sencillas. ¿Por qué? Porque es la unión de dos o más elementos, del mismo o de diferentes elementos. Y también se forman por la combinación química, la unión química de dichos elementos. Asimismo, las propiedades son diferentes de esos compuestos, son diferentes a la de los elementos que lo componen. Ejemplo, el oxígeno y el hidrógeno son gases, pero júntalos en una proporción adecuada de H2O y tienes un estado líquido que sería el agua a temperatura ambiente. Es un ejemplo. El oxígeno por separado, el hidrógeno por separado son diferentes a lo que sería el agua, que es un compuesto o una molécula que sería lo mismo. Y podemos tener moléculas o compuestos del mismo a lo mejor elemento o a lo mejor de diferentes. Puede haber algunos más grandes, otros más pequeños en base a sus órbitas, ya lo veremos más adelante, y pueden unirse de diferentes maneras y en diferentes proporciones, teniendo a lo mejor duplas o de 2, tríos o de 3, de 4, o incluso tener todo lo que sería, como dicen por ahí, una molécula compleja. Es el turno de hablar de Thomson, quien en 1904 hizo un modelo atómico ya no de una sola bolita, de un pudín de pasas. Y no es el de la fotografía. Un pudín de pasas, como él le llamó, se refería a esto. Tenemos simple y sencillamente un modelo atómico, el siguiente, al de Dalton, donde él decía que las cargas positivas estaban al centro y que las cargas negativas se encontraban al exterior. Y entonces este modelo atómico de Thomson fue muy famoso y conocido como el pudín de pasas. Estamos hablando que él definió la palabra catión, aquel que pierde electrones,
y definió la palabra anión, aquel que gana electrones. Lo veremos poco a poquito. Para los experimentos de Rutherford, no cuadraban algunas cantidades, no cuadraban algunas informaciones que obtenía, y él dijo, no es posible que solamente haya cargas positivas y cargas negativas. Vamos a pensar de una forma diferente. En el núcleo hay más cargas, hay más partículas, pero ¿cuáles cargas? ¿A qué se refería? Entonces, él con este modelo atómico, con este modelo nuclear, donde por fin el núcleo tuvo una relevancia, pues él definió a los neutrones. Esas partículas que son parte del centro del núcleo del átomo que permiten balancear muchas ecuaciones. Y entonces los neutrones que tienen carga neutra están al centro junto a los protones y ambos forman lo que sería el núcleo, teniendo los electrones alrededor de este núcleo. Pasando apenas 2 años, tenemos a Niels Bohr, quien en 1913 publicó lo siguiente sobre el átomo. Primero él dijo, basándose en el trabajo de Rutherford, él dijo, es como un pequeño sistema solar de miniatura. Al centro el núcleo, alrededor los orbitales donde están los electrones. Y él decía que hay diferentes niveles de energía de orbitales por donde van a estar los electrones. Veámoslo bien. Este es el modelo atómico de Bohr. Al centro el núcleo, protones y neutrones. Alrededor los electrones girando. Pero aquí hay un detalle interesante en el caso del modelo de él. Él afirmaba que diferentes orbitales tienen diferentes niveles de energía. Y él decía que los más cercanos al núcleo tenían menor cantidad de energía. Por ejemplo, aquí en el dibujito vemos que solamente hay 2 bolitas azules. Cada bolita es un electrón. Entonces, al centro, él decía, o los más cercanos al centro, son los orbitales con menor energía. Y conforme te ibas alejando del núcleo, los orbitales adquirían mayor energía. Podían tener mayor cantidad de electrones. Es en general el sistema planetario de Bohr. Y a partir de aquí, todo empezó a cambiar un poquito más con la cuestión de los niveles de energía. Hemos dado muchos saltos de una simple bolita a tener muchas bolitas rodeadas de otras bolitas. Y es entonces que tuvimos a otros científicos que cambiaron la concepción de muchas cosas sobre el átomo, teniendo a Sommerfeld, teniendo también a Peter Seemann, también asimismo a Broglie, a Schrödinger, por supuesto no puede fallar, y tenemos a Heisenberg. Vamos a verlos poquito a poquito. Claro, hay muchísimos más partícipes de esta historia, pero vamos a resumir los más importantes. Tenemos a Sommerfeld y Seemann, quienes en 1916 dijeron, las órbitas circulares están bien, pero también hay órbitas elípticas y su modelo atómico es, como en su momento lo hemos visto, en algunas películas, caricaturas como Jimmy Neutron y otros más. Y este modelo atómico es uno que identificamos plenamente. Mas no quiere decir que sea correcto, pero ya Sommerfeld y Seemann agregaron que no solamente son órbitas como en un sistema planetario, también hay órbitas elípticas. Pasando después a 1924 con Broglie, tenemos que él decía, hay dualidad de los electrones. ¿Qué significa? Un electrón por sí mismo puede estar ahí en su propia órbita, pero no la sigue de una manera, llamémosle lineal o digamos correctamente, circular o elípticamente. Este electrón tiene la propiedad de poder también ser una partícula y una onda. O sea, es una partícula porque forma parte del átomo, por decirlo de una forma burda, pero también es una onda porque está ondulando y esa energía la va irradiando. Entonces, Broglie fue de los primeros que dijo que hay una dualidad de los electrones. Pueden ser partículas, al mismo tiempo pueden ser ondas. Y es el primer paso de la física o química cuántica. Siguiendo esos experimentos de Broglie, tenemos que Heisenberg y Schrödinger en 1926 publicaron su modelo atómico y tiene gran parte de los anteriores científicos que he estado mencionando. Está lo que es el átomo,
con el núcleo al centro, con electrones en alguna parte por ahí, y aquí consideraron ellos muy importante lo que es esa onda electrónica, o sea, la dualidad de los electrones. Si tú ves el dibujito, el electrón, por supuesto, puede ir a lo mejor siguiendo una órbita, bajo un sentido, pero aquí el detalle es de que ellos dijeron, el principio de incertidumbre, ¿cuál es? Que ese electrón puede girar para todas partes, puede moverse de manera curiosa, de manera saltante, errática. No sé cuál sea el término que pueda describir de una forma sencilla, porque al final de cuentas, este principio de incertidumbre está dando a entender que como el electrón puede ser una onda y puede ser una partícula al mismo tiempo, puede estar en cualquier lugar al mismo tiempo, que en otro lugar puede estar o puede no estar, que simplemente tenemos aquí principio de incertidumbre como una forma general y muy burda, muy simple, de que el electrón está por ahí en algún lugar, pero no vas a poder saber exactamente dónde está. Y es entonces que Heisenberg y Schrödinger dijeron que las nubes electrónicas es un espacio donde tendrás una posibilidad de encontrar a un electrón. Y eso es, de una forma muy resumida, el principio de incertidumbre. Hasta ahorita hemos pasado desde una simple bolita con John Dalton hasta lo que viene siendo una nube electrónica. En su momento vimos claramente lo que son esos diferentes modelos atómicos, pero fíjate las fechas. Desde 1803 hasta 1904, 100 años prácticamente, y nadie se había atrevido a decir algo más que una bolita. Después de 1904, ya hubo personas hasta 1911, o sea, estamos hablando apenas 7 años, Rutherford ya hizo observaciones. No solo es una bolita con bolitas, hay órbitas. Y después de 1911 al 13, solo 2 años pasaron. Y Born, basándose en los trabajos de Rutherford, ya pudo ahora sí tener lo que son diferentes niveles de energía. Y Schrödinger, a fin de cuentas, dijo que esos niveles de energía pues suenan bien, pero son de una manera muy compleja porque el electrón tiene una forma de moverse muy, llamémosle, cambiante, puesto que hay muchísimas fuerzas electromagnéticas, electrostáticas, etcétera, que van a estar alterando ese movimiento. Y entonces hablamos de una nube electrónica. ¿Por ahí en algún lugar tienes un electrón? Sí, pero no sabrás fácilmente en dónde. Cuando hablamos de química o física o mecánica cuántica, que prácticamente ya se entiende como lo mismo, tenemos que partir de la dualidad del electrón, de esa propiedad. ¿De qué? De ser por un lado partícula, sí, efectivamente, es una bolita, por así decirlo en el modelo corpuscular. Ese electrón es una bolita, pero cuando está en su órbita, tiene ciertos movimientos que a final de cuentas también le dan la característica de ser una onda, o sea, actúa como partícula y actúa como onda. Y podríamos decirlo que esto es lo primero que hace difícil entender la química cuántica, pero es también lo que lo hace asombrosa y muy interesante. Repito, la dualidad del electrón es de que puede ser una partícula y puede ser una onda. Y entonces entramos en el tema de las paradojas de Schrödinger. Veamos el siguiente video para que entiendas a qué me refiero con eso de la química cuántica. Muy interesante. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero, cuando añadimos la segunda ranura,
ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Haciendo un último resumen, pasamos con Dalton, con el modelo atómico de una simple bolita, Thomson, casi 100 años después, al pudín de pasas, después al modelo nuclear, donde alrededor del núcleo están los electrones en órbitas, con Rutherford. Niels Bohr dijo que existen diferentes niveles de energía en su sistema planetario, y terminamos con una nube electrónica con Schrödinger en su modelo cuántico. Pero, ¿y el modelo actual cuál será? Bueno, a resumidas cuentas, ahorita la ciencia sencilla para educación básica, tenemos que simplemente considerar todo lo anterior, pero aquí especifica algo del orbital. El orbital simplemente es una región alrededor del núcleo donde puedes posiblemente encontrar un electrón. Las probabilidades son elevadas y se manejan diferentes niveles de energía, se manejan diferentes orbitales, pero es un tema que poco a poco iré explicando en otros videos. Por el momento sería todo y agradeceré muchísimo que te suscribas al canal para poder seguir con este proyecto y si te gustó, házmelo saber con tu like.
Espero te sirva para tu educación a distancia y nos vemos en el siguiente video. Espero te sirva en tu educación a distancia y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.